que comentamos fue error de medición. Eh, Démosle una repasadita así rápida. ¿Qué es el error? Sabemos de que en la medida, cuando medimos, nadie puede asegurar de que cuando mide está obteniendo el valor verdadero. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, se cuantifica el error de una medida haciendo la diferencia entre el valor verdadero y el valor experimental en valor absoluto. O sea que esta diferencia puede resultar negativa, pero vea que está entre barras. Sería el valor absoluto, el error en la medida. Eh, Decíamos de que como no sabemos el valor verdadero, entonces, ¿con quién vamos a comparar el valor experimental? Con el valor convencionalmente verdadero. Entonces, generalmente cuando nos piden que comparemos, pues conocemos o nos dan a conocer un valor convencionalmente verdadero, que es aquel que es aceptado en el proceso de medición como un valor que tiene la calidad suficiente como para darle validez. Ejemplo, la gravedad 9.8. ¿Será constante la gravedad? No, varía con la altura, pero tiene la característica que varía, pero cuando se ha recorrido una distancia relativamente grande, separándose de la superficie de la Tierra. Entonces, debido a eso, se puede aseverar de que todos los cuerpos que están cercanos o sobre la superficie de la Tierra, pues tienen un valor de la constante gravitatoria G de 9.8 metros sobre segundo. Bien, hablábamos de que las causas de error son 4. La persona, el instrumento, el ambiente y el método. Entonces, nunca podemos decir de que la persona es perfecta, de que el instrumento es perfecto, que el ambiente es perfecto y que el método es perfecto. O sea, que coincidan esos 4 aspectos en perfecto. Entonces sí, podríamos decir, bueno, se midió el valor verdadero, pero resulta que eso no se cumple en la realidad. Al menos una de ellas o 2 van a estar causando error. Entonces, esas 4 causas que son el tipo de error se agrupan en 2 tipos de errores, los errores sistemáticos y los errores aleatorios. Los errores sistemáticos son aquellos que son referidos a el instrumento y al método. Este tipo de error sistemático tiene la ventaja que es fácil de detectar. Por ejemplo, revisando el método, cambiando el instrumento, pero tiene la desventaja de que los errores sistemáticos son grandes, relativamente grandes. Bien, ese es el error sistemático. Los errores aleatorios son aquellos que son muy difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque también se les llama errores casuales, accidentales o errores al azar. No se puede predecir que esa afectación se va a dar en un momento determinado cuando se está aplicando el proceso de medición. Entonces, los errores aleatorios tienen la desventaja de que no se pueden predecir, pero tienen la ventaja de que son relativamente pequeños. No afectan mucho a la magnitud que estamos midiendo, que sería el mensurando, recuerden ustedes. Muy bien, entonces pasamos ya al nuevo tema de la clase 2. Decíamos, ¿cómo podemos nosotros hacer comparación entre 2 medidas y decir que una de ellas tiene mejor calidad o es una mejor medida?
Entonces, la calidad de una medida se cuantifica con dos parámetros. La exactitud. Entonces, ¿qué es la exactitud? La exactitud se refiere a la proximidad entre el resultado medido, llamado experimental, y el valor con el cual estamos comparando, que sería un valor convencionalmente verdadero. Entonces, la exactitud es la cercanía del valor medido con el valor convencionalmente verdadero. Cada vez que esa diferencia es menor, entonces el error, si el error disminuye, entonces aquella medida que tenga un menor error va a ser la que va a tener mayor exactitud. El otro parámetro para cuantificar las medidas es la precisión. ¿De quién depende la precisión? Depende del instrumento. ¿Y en qué consiste la precisión? Consiste en el número de cifras con que expresamos el valor de una medida. Imagine que tenemos un aparato que nos da hasta las unidades, otro que nos da hasta las décimas y otro que nos da hasta las milésimas. Entonces, ¿cuál tiene mayor precisión? Aquel que puede medir hasta la milésima. ¿Por qué? Porque la medida la vamos a expresar hasta la milésima. Entonces, la precisión y la exactitud son los parámetros con que se cuantifica el valor de una medida. Si alguien me pregunta cuál de las dos es más importante, pues la exactitud. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si nosotros tenemos un aparato muy sofisticado y nos da hasta la 10 milésima de unidad de una magnitud? Pero no es exacto, está bien alejado del valor verdadero. Entonces no funciona, ¿verdad? Porque nos da hasta las, imagine que nos dé hasta las milésimas del valor de la magnitud, tiene precisión. Pero si esa medida no tiene exactitud, quiere decir que aunque la estamos expresando con varias cifras decimales, de nada nos sirve. ¿Por qué? Porque está bien alejada del valor verdadero. Entonces, entre estos dos, pues lo importante es la exactitud. Muy bien. El concepto de incertidumbre. Cuando se realiza una medida, sabemos de que no leemos el valor verdadero. Pero, ¿qué es la incertidumbre? Es un intervalo que estamos asegurando nosotros que en ese intervalo está el valor verdadero. Entonces, la incertidumbre trata de expresar un valor, un rango, un pequeño rango de magnitud, donde dice, bueno, aquí en este intervalo está el valor verdadero, pero no se sabe dónde. Pero ya es una referencia. En una medida con incertidumbre, que ya vamos a estudiar lo que es incertidumbre, aquella medida que tenga la menor incertidumbre es la mejor, si comparamos entre dos medidas con diferente valor de incertidumbre. Entiéndase de que la incertidumbre es un intervalo que nosotros estamos señalando. Entonces, aquella donde el intervalo sea menor, pues vamos a decir, esta es la mejor medida. Muy bien. Sabemos que podemos medir con dos tipos de instrumentos, el análogo y el digital. Entonces, ¿qué pasa si estamos midiendo con un instrumento análogo? Imagine que acá tenemos una escala de voltios, cada una de estas divisiones de escala. Se le llama división de escala a la distancia entre dos marcas. Entonces, vean que todas son iguales. ¿Por qué? Porque todas valen lo mismo. Por ejemplo, 1 menos 0, 1. 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. Todas valen igual.
¿vale? En la unidad, que sería un voltio. Entonces, si nosotros decimos que en el instrumento análogo hay una parte del instrumento llamado índice, que es el que señala en la escala el valor de la medida. Entonces aquí tenemos el índice, vean señalando 3 más algo más. Pero ese algo más no supera la mitad de voltio. Entonces, cuando nosotros leemos en la escala, en una escala de un instrumento análogo, podemos expresar la medida con incertidumbre. Y vemos de que la precisión pues está limitada. Mientras que en un instrumento digital, ahí mejora la precisión. Bien, ¿cómo se aplica el concepto ya en la forma práctica en el curso? ¿Cómo se aplica el concepto de exactitud? Imagine que en una pregunta nos dice, mire, se toman 2 medidas y resultaron este valor sobre la misma magnitud. Y el valor convencionalmente verdadero es este. ¿Cuál de las dos es mejor? La que está más cercana a el valor verdadero o convencionalmente verdadero. La precisión, ¿de qué depende? De cómo está escrita la medida, con cuántas cifras. Y pues también ahí podemos decir de que aquella medida, de 2 medidas que sobre el mismo objeto, sobre la misma magnitud, de 2 medidas, pues la más precisa es la que nos da mayor información. Bien, veamos entonces, continuando, formas de expresar una medida. Nosotros sabemos de que una medida se expresa con un valor numérico y sus respectivas unidades. Si yo tomo una medida y solamente pongo el valor numérico, eso no representa una magnitud física. ¿Por qué? Porque no le estoy poniendo unidades. Y las unidades nos dan la idea de qué magnitud es y qué tan grande puede ser. Por ejemplo, si le ponen kilómetros o le ponen metros, entonces quiere decir que tanto el valor numérico como las unidades nos dan información. Y la medida se expresa con un valor numérico y sus unidades. Pero hay 3 formas de expresar una medida. Veamos la primera. Por orden de magnitud. Por su orden de magnitud. Esta no es utilizada en ciencias y ingeniería, sino que es utilizada en algunos casos muy especiales, donde lo que se quiere es dar la idea de qué tan grande o qué tan pequeña puede ser una magnitud. Y no interesa, pues, no es importante dar la medida con exactitud. Aquí vean que el orden de magnitud no tiene esa, exactitud y precisión. Entonces, porque es una forma de expresar una medida en algunos casos especiales, donde ya le estoy diciendo en lo que es la parte científica y de ingeniería, esta forma de expresar una medida no se utiliza. Pero ¿por qué la estamos mostrando? Porque está establecido de que es una de las formas de expresar una medida. Cuando se quiere dar la idea de qué tan grande o qué tan pequeña es una magnitud. Veamos cómo expresar una medida por su orden de magnitud. Vamos con el ejemplo, lo vamos a entender.
Imagine que yo tengo una medida de 458 metros. Imagine que tengo ese dato y me dicen exprese esa medida por su orden de magnitud. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una escala de 10 divisiones. A esto le vamos a llamar escala de potencias y vamos a representar los números por potencia. El que nos interesa, por ejemplo, el 1. ¿Cómo lo expresamos con potencia? 10 a la 0. Toda cantidad elevada a la 0 es 1. Entonces aquí, y el 10, ¿a qué sería igual expresada en potencia? 10 elevado a la 1. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la mitad expresada en potencia? 10 a la 1 medio, a la 0.5, que es la mitad de 1. Entonces, ¿cuánto resulta si en la calculadora nosotros evaluamos 10 elevado a la 0.5? Resulta 3.16. Entonces, en esta escala de potencia, vea, la mitad no queda en el centro. La mitad de las potencias, sino que es igual a 3.16. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a expresar, auxiliándolos de esa escala de potencia, cómo vamos a expresar este número, esta medida, porque vean que está acompañada acá de sus unidades, 458? ¿Qué es lo que hacemos? Aplicar estos 3 pasos. Primero, lo que hacemos es escribimos el número en notación científica, el que queremos expresar en potencia. 458. ¿Cómo lo podemos expresar? 4.58 por 10 al cuadrado. Entonces, esta cantidad es igual a esta. Ya teniendo el 4.58, nos vamos a la escala y vemos dónde se encuentra. Ve, aquí está el 4 y el 58 va a andar por acá. Entonces, aquí es la mitad. 10 a la 1 medio de la escala de potencia. Entonces, el 4.58 va a estar a la derecha. Y como tercer paso, como segundo paso, vamos a aplicar el criterio de cercanía. Si aquí está la mitad y la cantidad nos da 4.58, quiere decir que está más cerca de 10 a la 1. Estoy aplicando el criterio de cercanía. Este es la referencia. Todo lo que está antes del 3.16 está más cerca de 10 a la 0. Todo lo que está después del 3.16 está más cerca de 10 a la 1. Entonces, aplicando el criterio de cercanía para 4.58, está más cerca de 10 a la 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sustituimos en el tercer paso, sustituimos el 4.58 por la potencia de 10 que está más cerca. Entonces, aquí ya tengo 10 al cuadrado, el 4.58 lo sustituyo por 10 a la 1 y me queda esta expresión, 10 elevado a la 2 por 10 elevado a la 1. Las potencias se suman y nos queda 10 elevado a la 3. Entonces, 458 expresado por su orden de magnitud es 10 a la 3. Entonces, esta es la medida ya expresada por su orden de magnitud. ¿Cuánto es el valor numérico? 458. Y si lo queremos expresar por su orden de magnitud, es 10 al cubo. 1000. Muy bien, entonces fácilmente nosotros podemos, cualquier número lo podemos expresar por su orden de magnitud. Pero hemos aclarado de que en ciencias de ingeniería esta forma de expresar una medida no se utiliza. Entonces, un ejemplo donde se puede utilizar, imagínense un autor de una novela, pues quiere dar la idea de qué tan lejos viajó, por ejemplo.
puede decir, bueno, la distancia era tan grande que era 10 a las 7, por ejemplo. Y ahí no importa exactitud ni precisión, ¿verdad? Solamente dar la idea qué tan grande podría ser esa distancia. Muy bien. Ahora, la segunda forma de expresar una medida, limitando el número de cifras significativas. Esa justamente es la que vamos a utilizar también la tercera. Entonces, limitando el número de cifras significativas. Es diferente el concepto de cifra significativa a cifras decimales, ¿verdad? Es diferente. Cifras significativas en la expresión de una medida son todos aquellos valores que representan una cantidad de la medida, pero no son cifras significativas algunas cantidades que van en la medida. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos de cómo determinar las cifras significativas de una expresión numérica. Entonces, esto sí es aplicado a los cálculos de ingeniería. Dice que las cifras significativas son aquellas de las que estamos razonablemente seguros al realizar una medida, y la última cifra de toda medida, bajo este criterio de cifras significativas, es una cifra dudosa. Muy bien. Entonces, vamos a aprender a expresar una medida con el criterio de cifras significativas. Primero, lo que vamos a hacer es cómo nos vamos a preguntar y vamos a responder cómo calcular el número de cifras significativas de un número. Por ejemplo, ven acá, tenemos 7384. Si nos preguntamos cuántas cifras significativas tiene, son 4. Vean que aquí no hay ceros. El 804, ¿cuántas cifras significativas? Tiene 3. Pero ahí hay un cero. Pero fíjense que el cero, entre cantidades diferentes de cero, se cuenta como cifras significativas. Es la primera regla. Entonces, el 804 tiene un 0 entre un 8 y un 4. Por lo tanto, se toma, si los ceros están entre cifras diferentes de 0, se cuentan como cifras significativas. ¿Cuántas cifras va a tener 804? ¿Cuántas cifras significativas? Tiene 3. Vean este caso, 0.035. Tiene 2 ceros antes del 35. Entonces, los ceros que están al inicio de una cantidad no se cuentan como cifras significativas. Los ceros que están a la izquierda no se cuentan como cifras significativas. Entonces, aquí tendríamos 2 cifras significativas. 25.00. Los ceros que están a la derecha de una cantidad diferente, que es diferente de 0, sí se toman como cifras significativas. Entonces, este número 25.00 tiene 4 cifras significativas. Las potencias de 10. Las potencias de 10 no cuentan como cifras significativas. Pero vean que aquí tenemos un 0 a la derecha, que si se cuenta, entonces ¿cuántas cifras tendría? Esta cantidad, 8.0 por 10 a la 3, posee 2 cifras significativas. Bien. Ya sabiendo cómo determinar el número de cifras significativas de un número, vamos a hacer operaciones con medidas bajo este criterio.
criterio de cifra significativa. Pero antes, permítanme preguntarles si tienen alguna duda. Fíjense de que debemos estar claros de estos criterios, porque son criterios, formas de expresar una medida. Entonces, la primera forma, expresando la medida por su orden de magnitud, decíamos, esa no se utiliza en ciencias ni en ingeniería. Pero la segunda, aplicando el criterio de cifras significativas, sí se toma como una herramienta para trabajar con medidas. Entonces nosotros debemos estar claros, ¿verdad?, de que no vayamos a expresar una medida por su orden de magnitud. Si, todas las veces, ¿verdad? No, si nos dicen, mire, en un ejemplo, vaya, expresa esta medida por su orden de magnitud, sí, ¿verdad? Muy bien, entonces nosotros podemos aplicar el criterio de escribir una medida por su orden de magnitud. Para eso vamos a necesitar como herramienta el redondeo de un número. Muchas veces nosotros necesitamos redondear una expresión de una medida a una cantidad de cifras, ya sea porque nosotros necesitamos expresarla o porque nos dicen que la expresemos con una determinada número de cifras decimales. Entonces, estas reglitas, vean que son 4 pequeñas reglas. ¿Qué es lo que sabemos hasta este momento nosotros que lo aplicamos con toda facilidad? Si vamos a aproximar un número, si la cantidad que desaparece es mayor que 5, pues entonces la que se queda aumenta en una cantidad. Eso es lo que aplicamos. Si vamos a redondear un número y el número que desaparece o que vamos a eliminar es menor que 5, no modificamos la cantidad. Esas son las 2 reglas, pero aquí aparecen, además de esas 2, aparece dos más que vamos a comentar, que es las que tienen que aplicar ustedes. Por ejemplo, dice, tenemos la cantidad 234.315. Tenemos aquí el punto decimal. Redondémoslo hasta las décimas. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Si se desean 4 cifras significativas, vamos a decir entonces que el número que está después del número que se queda, este es el número 1, el que desaparece, es menor que 5. Entonces vean que al redondearlo a una cifra decimal tenemos 234.3. El 3 no cambió. ¿Por qué? Porque el 1 es menor que 5. Eso es lo que aplicamos normalmente. Veamos la siguiente regla. La última cifra que se conserva aumenta en una unidad si la primera cifra descartada es mayor que 5. Entonces vean que es la otra regla. Si la cifra que desaparece es mayor que 5, la que se queda va a aumentar en una unidad. Entonces aquí tenemos estas cantidades donde se aplica esta regla. Pero acá dice lo siguiente. Si es mayor que 5 o es un 5 seguido de por lo menos un dígito, o sea, un dígito que no sea 0, diferente de 0.
Entonces tendríamos que hay un dígito diferente de 0, que es 1. Entonces, si la que desaparece es 5, si la que se va a quedar es 5, entonces va a aumentar en una unidad si el 5, después del 5, hay al menos un dígito diferente de 0. Vean, este es el límite, estamos justamente en el límite que es 5. Y esta es la regla que deben aplicar. Dice que queremos aproximar a una cifra decimal, pero es 5. Entonces la cifra a la que queremos aproximar es 5, pero seguida de 2 dígitos, donde uno de ellos es diferente de 0. Entonces, la cifra que se queda, que es el 5, se aumenta en una unidad. Sería 14.6 la aproximación de esta cantidad. Tercero, la última cifra que se conserva no cambia. Si el número es par, o sea, la que se queda si es par, y la primera cifra descartada es 5. Aproximemos esta cantidad. Acá, vean que después del 5 no hay cifras mayores que 0. Solamente está un 0. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces no cambia. Solo recortamos y nos quedaría 1.45. Pero en este caso no, miren. Si es el 5 el que se queda, pero ese 5 está, al menos tiene un dígito diferente de 0, entonces sí se aproxima. Si el 5, que es el que se queda, solamente hay 0 después de ese 5, no se cambia. Queda igual. Y la cuarta dice, la última cifra que se conserva aumenta una unidad si el número es impar. Vean que acá una de las restricciones es que podemos aplicar esta regla si el número es par. Aquí tenemos 4, que está antes de la cifra que queda, es par. Pero aquí nos da la regla también si el número que se queda es impar. Entonces dice, la última cifra que se conserva aumenta en una unidad si el número es impar. Aquí en este caso dice que la cifra que se queda se conserva. Y en este caso, mire, el 5, que es el que va a desaparecer, no tiene un dígito mayor que 0. Entonces, en ese caso, le aumentamos en 1, pero si el que se queda es impar. ¿Cuál es el que se queda? El 5. Entonces, es impar. Bien, entonces, dos de estas reglas ya las conocemos. Cuando la cantidad que desaparece es mayor que 5, sumamos una cifra. Cuando la cantidad que desaparece es menor que 5, lo dejamos igual. Y hay dos reglitas que hablan de cuando el dígito es impar y cuando es par. Entonces, esas reglas, digamos, son las que son diferentes. Entonces, yo recomiendo de que estas reglitas ustedes las tengan accesibles ya cuando comencemos aunque se les va a recordar, ¿verdad? Cuando comencemos a medir, ustedes tengan estas 4 reglitas para que las lean y las apliquen y después pues eso ya se les va a quedar en su memoria. Bien, operaciones fundamentales con cifras significativas. Perdón, ingeniero, tengo una pregunta. Diga. Si al redondear o al prácticamente agregarle una unidad a otra, prácticamente no estaríamos alejándonos del valor verdadero, convencional.
si digamos midiésemos algo y vemos que nos da una cantidad y que cumple una de estas reglas, pero entendemos que tiene un valor verdadero, al estarlo aproximando, no nos alejaría esto del resultado verdadero. Está bien, la duda está bien. Entonces, esa duda la vamos a resolver en lo que viene, cuando llegamos a las operaciones ya con medidas. Ahí se va a justificar por qué hacemos desaparecer cifras, por qué aumentamos en uno la cifra que queda, y tiene una razón. Ya te lo voy a explicar qué es lo que viene. ¿Otra pregunta? Fíjese de que el compañero menciona algo importante. ¿Cuál es el objetivo de todas estas pequeñas reglas del proceso de medición? Lograr valores numéricos de la medida lo más cercano al valor verdadero. ¿Esa es la intención o el objetivo de aplicar estos métodos? Que al aplicar estas pequeñas reglas, nosotros logremos, al hacer operaciones con cifras significativas, obtener el valor lo más cercano al valor verdadero. Un ejemplo que ustedes van a resolver en el laboratorio. Fíjense de que en uno de los laboratorios ustedes van a tener en la mesa un cubo de madera. No hay un aparato donde al meter ese cubo nos dé el volumen. Entonces, ¿cómo hacemos para medir el volumen? Bueno, hay un método que es por metiéndole en un recipiente con agua, y ese cubo desplaza una cantidad de agua que va a ser igual al volumen del cubo. Está bien, pero numéricamente, ¿cómo podemos hacer nosotros? Imagine que para medir el volumen del cubo, nosotros debemos multiplicar lado por lado por lado. L cubo. Entonces, allí se aplica esta regla que estamos discutiendo. Operaciones con cifras significativas. Cuando una medida nosotros tengamos que medir sobre el cuerpo, porque no es directa, por ejemplo, el área de una placa, ustedes van a medir dos lados y tienen que hacer una operación. ¿Cuál sería? Multiplicación. Entonces, eso es importante porque nos da la herramienta de cómo trabajar y cómo aplicar las reglas, esas pequeñas reglas, tratando de que el valor medido esté más cercano al valor verdadero. Esa es la idea. Ya van a entender esto. Bien, dice acá operaciones fundamentales con cifras significativas. Vamos a hablar de, cuando dice operaciones fundamentales, sería suma, resta, multiplicación y división. Por ejemplo, el caso del cubo. Se les pide, mire, mida el volumen y con esta herramienta, con esta regla, con este pie de rey o con este micrómetro. Cualquiera. Un medidor de longitud nos dan y nos dicen, mide este pequeño cubo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta nuestra? Bueno, el volumen de ese cubo es lado por lado por lado. Tengo que tomar tres medidas, suponiendo que los lados no sean iguales, ¿verdad? No puedo suponer, inclusive, si me da la apariencia de que son iguales, en esta asignatura se enseña de que no, usted mídalo, porque puede decir, bueno, este cubo es un cubo regular, ¿verdad? Los lados son iguales. No, compruébelo, mida los tres lados. Entonces, ¿cuáles serían las operaciones fundamentales con cifras significativas? En la suma y la resta. La regla se aplica tanto en la suma como en la regla, la primera regla. Dice, para sumar o restar cantidades considerando cifras significativas, las cantidades sumando deben aproximarse al orden decimal.
que se podría ser la centésima, décima o unidad de la cantidad sumando cuya cifra dudosa sea la de menor precisión. Veamos un caso donde necesitamos la suma. Imagine que tenemos un polígono de plástico pequeño que está en una mesa. Polígono, tiene muchos lados. Y nos dice, mire, calcule el perímetro de este polígono. Imagine que tenga 5 lados. Entonces voy a medir 5 distancias, 5 longitudes. Entonces viene la operación de que el perímetro sería la suma. Aquí vamos a resolver un ejemplo donde hay suma de 3 longitudes. Imagine que nos dije, mire, suma estas 3 longitudes aplicando el criterio de cifra significativa. Es lógico que podemos observar que la tercera fue medida con un instrumento de mayor precisión. Podemos ver también de que la segunda, el instrumento tenía algunas limitaciones, ¿verdad? Entonces aquí nos da hasta la 10 milésima, aquí hasta la milésima y aquí hasta la centésima. Entonces la regla para la suma o resta, en este caso para la suma de estas 3 longitudes, aplicando el criterio de cifras significativas. Entonces, ¿cuál es la regla para la suma o la resta? Lo que hacemos primero, antes de sumar, es aproximar las cantidades sumando a un número de cifras decimales de aquella cifra que tiene menos. ¿Cuál de las 3 tiene un menor orden decimal? La que está hasta las centésimas, 0.06. Esta está hasta las milésimas, 0.075. Y esta está hasta las 10 milésimas. Entonces vamos a aproximar aplicando las reglas del redondeo de número y esta cantidad, aproximemos la primera, 28.075. La cifra que se queda es impar, la que desaparece es 5, sin ninguna cifra decimal, podemos poner que son ceros, entonces la que se queda se incrementa. Entonces, 28.08. 0.06 no la aproximamos porque es la referencia, ¿verdad? Es la que tiene menos cifras decimales. Vamos a la tercera. Está hasta las 10 milésimas. Entonces, si la aproximamos hasta la centésima, ¿qué va a suceder? La que se queda, la cifra que se queda es par y la que desaparece es un 5, pero tiene atrás un dígito diferente de 0. Entonces, la aproximación nos dice, bueno, el que se queda va a aumentar en una cifra. Este 4 aumenta a 5. Tengo ya todas las cantidades con el mismo orden decimal. Ahora sí puedo sumar. Entonces el resultado de esto me da esta cantidad. Ese es el criterio de cifras significativas, la aplicación del criterio de cifras significativas para la suma y la resta. Entonces, vamos a responder la pregunta anterior del compañero. Fíjense de que ¿por qué se aproxima? Porque si una de las cifras está hasta la centésima, no podemos predecir de que la cifra que está acá no la conocemos. No podemos decir que es 0, ni podemos decir que es 1 hasta el 9. No podemos decir que porque no hay nada ahí, porque está vacío acá, que es 0. No se puede asegurar eso.
Entonces, ¿por qué? Porque si midimos con otro instrumento, vemos que nos da cifras diferentes de cero. Entonces, si nosotros nos aproximáramos, ¿qué estaríamos haciendo? Sumando cantidades que no conocemos. ¿Qué es lo que sigue después del 6? No es cero. Puede ser cualquier cantidad si utilizamos otro instrumento más preciso. Entonces, ese es el concepto que nos dice la regla de la suma y la resta con el criterio de cifra significativa. Aproximamos a la menor cantidad, a la cantidad que tiene el menor orden decimal. ¿Por qué? Porque no conocemos esta cifra, la cual vamos a sumar. Entonces se recorta hasta el menor orden decimal todas las cifras sumando, y esa es la aplicación del criterio de la cifra significativa. Muy bien. Bien, en lo que es la parte, digamos, de la multiplicación, nada más le he traído la suma porque surgen preguntas como la que me hicieron, ¿verdad? O sea, el concepto es, bueno, ¿cómo le vamos a sumar este 5 y 7 a algo que no conocemos? Entonces nos fundamentamos en lo que conocemos y aproximamos a el número de decimales que tiene aquel sumando que tiene menor orden decimal. Bien, y esto sí es aplicado en lo que es la parte de ingeniería. Entonces ya tenemos dos formas de expresar una medida: por su orden de magnitud y limitando el número de cifras significativas. ¿Qué es lo que vamos a hacer más adelante? Vamos a hablar de las otras operaciones. Sería la multiplicación y la división. Y eso es lo que ustedes van a aplicar cuando les diga, miren, vamos a trabajar con cifras significativas en estas operaciones que vamos a hacer. ¿Cuál es la tercera? Bueno, esta no la he traído porque aquí termina lo que es la parte de la semana, y esto quiero que lo aprendamos porque es lo que ustedes van a aplicar. Comentarios sobre la tercera forma, indicando la incertidumbre de la medida. Entonces vamos a ver cómo calcular la incertidumbre de una medida. Eso es importante porque ustedes toman la medida y dicen, bueno, me piden que la exprese con incertidumbre. Entonces van a calcular una incertidumbre. Y la pregunta es, ¿cómo se calcula la incertidumbre de una medida? Bien, aquí antes de entrar a lo que es la parte de la multiplicación y la división, quiero hacerles un recuento de qué es lo que van a aplicar y qué es lo que debe quedar claro. Vale, primero, ustedes van a tener que seleccionar instrumentos de medición. Les ponía un ejemplo en la parte inicial de esta unidad. ¿Qué pasaría si ustedes les dicen, mire, usted tiene que medir esta magnitud y aquí tiene 3 instrumentos que miden longitud? ¿Cuál sería el criterio que ustedes aplicarían para seleccionar el instrumento que ustedes creen correcto? Eso ya lo mencionamos. Veamos a alguien que participe. Si ustedes tienen 3 sistemas. Una mayor tecnología.
Bueno, vamos a ver a alguien más. El que sea más precisa. Más precisa, dice David. Veamos, una tercera opinión quiero para después responder. Bien, ¿qué hacemos en ese momento donde tenemos tres instrumentos y nos dicen va a medir esta distancia de este cuerpo, pero usted va a escoger el instrumento? ¿Cuáles podrían ser los criterios? Alguien podría, bueno, aquí está una cinta métrica, aquí está una regla de plástico. Entonces, podría, bueno, a mí me gusta aplicar las reglas, la voy a medir con las reglas. ¿Será correcto ese criterio? No, porque está poniendo sus preferencias personales sobre un instrumento y no está aplicando el proceso de medición. ¿A cuál nos vamos a referir? Aquel que tenga mayor precisión. Imagine que los instrumentos los tres sean análogos. Entonces, ¿cómo detectar la precisión? Vemos la escala. Vean esta escala, la regla de plástico me da hasta los milímetros. Un vernier. El vernier, si mido con el vernier, me va a dar hasta van a utilizar, que son los que tenemos en ciencias básicas, también miden hasta la centésima de milímetro. Imagínense una centésima de milímetro, una cantidad sumamente pequeña. Entonces quiere decir que tanto el vernier como el micrómetro tienen igual precisión, hasta las centésimas de milímetro. Puedo tomar cualquiera de los dos. Pero ¿cuál es el criterio para elegir el instrumento? Si dispongo de varios instrumentos, la precisión, ¿verdad? Eso que quede claro. Porque se les va a hacer preguntas sobre eso, la precisión. No podemos decir voy a utilizar la regla de plástico porque a mí me gusta, ¿no? Ahí está aplicando sus propios criterios, pero no necesariamente los criterios de las reglas del proceso de medición, ¿verdad? Eso es importante. También ustedes van a tener que medir en escalas, porque en el curso se les va a pedir que también utilicen instrumentos análogos. Entonces, ¿cuál es el criterio para leer una escala? Sabemos de que cuando se mide en una escala, las personas no estimamos lo mismo. Por lo tanto, si ponemos 3 lectores, nos darían 3 estimaciones. Cuando se lee en una escala, se le llama a la lectura una estimación. ¿De quién? De la medida. Muy bien, entonces, ¿cómo nos vamos a apoyar para leer en una escala de un instrumento análogo y estar cerca con la lectura al valor verdadero? Fíjate que el criterio que aplicamos es este. Es evidente que la medida, cuyas unidades son voltios, es mayor que 3. Pongo 3. Y estoy seguro también de que si yo tiro una línea a la mitad, la flecha, que le estamos llamando el índice, va a estar antes de la mitad del voltio. Entonces, si nosotros tiramos una línea acá a la mitad, podemos ver de que si esta división la dividimos en 10,
si la división de escala la dividimos en 10, aquí andaríamos por 3 más la cifra estimada. ¿Cuál sería? Podría ser 3, podría ser 4, pero no podría ser 5. Entonces, aquí nosotros tomamos la división, ¿verdad? 3.4. Ahora, ¿puedo en una escala de un instrumento análogo estimar hasta las milésimas? No, ahí sería justamente hasta las décimas. ¿Por qué? Porque si tenemos problemas para estimar hasta las décimas, ya hasta las milésimas sería una estimación sobre otra estimación. Entonces aquí decimos, dividimos entre 10 y aproximamos. Aquí estaría el 5, entonces va a ser, puede ser 4, puede ser 3. Y escribimos, ¿verdad? 3.4 o 3.3. Pero no podríamos decir 3.35, porque ya estamos estimando hasta la centésima, sino que aquí estimamos hasta la décima. Bien, y así decimos, bueno, la medida es 3.4 o otro diría, bueno, 3.3. Así leeríamos en una escala. Desde luego que es evidente que nosotros podemos decir, bueno, ahí si estamos diciendo que uno es 3.4 y otro es 3.3, justamente por eso se le llama estimación. ¿Verdad? ¿De qué? De la medida. Muy bien. Entonces, en lo que es la parte de mediciones, seleccionar el instrumento, si tenemos la opción de seleccionar el instrumento, aquel que tenga mayor precisión. Segundo, vamos a aplicar el criterio de cifras significativas. Para la suma y la resta, ¿cuál es? Si voy a sumar 3 o 4 cantidades, es claro, todos deben tener las mismas unidades, pero tienen diferente orden decimal. ¿Cuál es la regla? La regla dice que voy a observar cuál es la cantidad sumando que menor número de cifras tiene. El resto la voy a aproximar a esa cantidad de cifras decimales aplicando las reglas del redondeo para después hacer la suma y decir este es el valor de la suma de esas n medidas. No cometeré el error que se da, pues hay que mencionarlo, de que alguien dice, bueno, me piden que sume cantidad y agarra la calculadora y dice este es el valor, va a ser diferente. Aquel que aplique aplicando el criterio de cifra significativa. ¿Por qué? Porque cuando aproxima desaparecen cifras y si usted las toma en cuenta con la calculadora le va a dar desde luego un valor resultado diferente. Esto es importante porque debemos de recordar que ya comenzamos a ver los criterios que tenemos que aplicar cuando medimos. En alguna evaluación como la primera, pues se les puede pedir a ustedes de que expresen una medida por su orden de magnitud. Pero hasta ahí va a llegar. ¿Ve? El grueso de todas las medidas van a ser estas dos, limitando el número de cifras significativas o indicando la incertidumbre. En lo que es la parte, digamos, de las operaciones, tengan en cuenta ustedes de que la tendencia es a utilizar la calculadora de un solo, ¿verdad? Multiplicar, dividir, sumar o restar.
bajo el criterio de cifra significativa, la tendencia es utilizar la calculadora. No, primero vamos a aplicar las reglas que están implícitas en esa operación. Después, cuando ya tengamos aplicada esa regla, sí vamos a proceder a utilizar la calculadora. Bien, veamos si hay alguna inquietud sobre esto. Jocelyn, adelante. Buenos días, ingeniero. Mi pregunta es que si en la escala de magnitudes, como dice que no la vamos a ocupar, pero en todo, por ejemplo, si la cantidad está en 2, 3, está en 4, entonces todo va a valer 10 a la 1.5. Si tú vas a expresar, cuando se dice, mire, tenemos este valor numérico de una medida, expréselo por su orden de magnitud. Tú haces la escala, y aplicas el criterio de cercanía, y el número, después de aplicar el criterio de cercanía, desaparece porque te va a decir cuando apliques el criterio de cercanía, por ejemplo, en el ejemplo, 4.58 está más cerca de 10 a la 1. Y después lo sustituís por 10 a la 1 como potencia de 10 y te va a resultar al final una potencia de 10. Entonces, cuando expresamos una medida por su orden de magnitud, esa medida está expresada por la potencia de 10 más cercana a esa medida. Entonces, ¿tiene exactitud? No. ¿Tiene precisión? No. Pero entonces, ¿para qué se utiliza? Nada más en aquellos casos de aplicación que no son la ingeniería, no son las ciencias, donde nada más se quiere en una redacción de algo, se quiere dar la idea de qué tan grande o qué tan pequeña es una magnitud. Generalmente en las novelas, hay algunas novelas que dicen, mire, el barco recorrió alrededor de 10 a la 4 metros. ¿Interesa el valor exacto? No, solo indicar que la distancia fue grande. ¿Verdad? Eso no nos sirve en ingeniería ni en ciencias. Pero el criterio de las cifras significativas sí es importante. ¿Por qué? Porque esa pequeña regla o reglas muy sencillas que estamos aplicando tienden a que el resultado esté más cerca del valor verdadero. ¿Y en qué consiste la primera regla? Que no podemos sumar varias cantidades si una de ellas no tiene puesto ahí si es 0 o diferente de 0. Podría ser 9. En el punto 0,6 que vimos. Después del 6 podría ser 9, podría ser 8, 7. Y aquí quitamos aquello que, no hombre, si mira, ahí no hay nada, entonces es 0. No, no podemos asignar 0. No hay nada, no sabemos. Porque si fuera 0, si el aparato lo hubiera medido como 0, tendríamos que poner en el 0. Cuando ponemos ceros en las medidas es porque el aparato lo midió y nos dijo, mire, esta última cifra es 0. Pero si nosotros decimos esa cantidad, 0.06, la tercera cifra es 0, no. Puede ser 9, puede ser cualquier cantidad entre 0 y 9. Entonces, ¿cómo se resolvería eso? Que utilizáramos otro instrumento con mayor precisión. Pero si no lo tenemos o nos plantean el problema de que tenemos que resolver de esa forma, pues entonces tenemos que aplicar el criterio de la cifra significativa. Ángel Benjamín, adelante. En ese caso, no existirían las operaciones con orden fundamental, ¿o sí?
Si tú me estás diciendo o estás entendiendo que por orden fundamental es lo que aplicamos en la práctica cuando sumamos, restamos, multiplicamos con la calculadora, yo te diría no. Porque aquí, cuando aplicamos el criterio de las cifras significativas, primero tenemos que preparar los sumandos para después sumarlos. Entonces ya no es sume estas 4 cantidades y ya es la respuesta. No, son medidas y nos están diciendo, mire, aplique el criterio de cifra significativa. Entonces, ¿cuál es la regla? De todos los sumandos voy a buscar aquel que tiene un menor orden decimal. Después voy a aproximar, voy a revisar que todos los sumandos estén a ese mismo orden decimal. Hasta después voy a sumar, ¿verdad? Quiere decir que no podemos decir de estas 4 operaciones el resultado es este porque le aplicamos la calculadora. No. Esa es la primera regla que estamos viendo ya que requiere cierta preparación de las cantidades, ¿verdad? Entonces, me preguntaron ustedes, bueno, y no estará alejando al hacer esos recortes, no estará alejando del valor verdadero. Al contrario, se está acercando. Porque si nosotros sumamos cantidades con un número mayor de cifras decimales, sumamos con una que tiene un menor orden decimal, el resto de dígitos a la que tiene menor orden decimal no sabemos. Entonces estamos sumando como si fueran ceros. Pero nadie nos puede asegurar si no medimos. Pueden ser diferentes de cero. Ese es el criterio, la justificación del criterio. Entonces, aplicamos la regla y lo correcto va a ser que la cantidad que hemos dado ya ha sido tratada con el criterio de cifras significativas. Esa suma que hicimos, esa pequeña suma, fue primero preparada los sumandos para aproximar su orden decimal al que menor tiene. Y ahí está la aplicación del criterio de cifras significativas que tiene como objetivo que el resultado de esa suma esté más cercano al valor verdadero. ¿Por qué? Porque no estamos sumando cantidades que no conocemos. Al hacer la aproximación estaríamos sumando cantidades que sí conocemos. Bien, veamos a alguien más. Adelante, David. Bueno, yo tengo una pregunta, que si en la práctica no se utiliza el orden de magnitud, sino que las cifras significativas, entonces, ¿cuál es la utilidad del orden de magnitud? Justamente les decía de que eso no lo vamos a utilizar, no se utiliza en ciencias ni en ingeniería. O sea, aquellas áreas de estudio donde se requiere que acercarse al valor verdadero, sino que se utiliza en unos campos donde solo interesa dar la idea de qué tan grande o qué tan pequeña. Por ejemplo, en una conferencia alguien puede decir, bueno, esa magnitud andaba en el orden de 10 al cubo. Vaya, andaba ahí por los miles, pero no nos dan la cantidad exacta. O el orden de magnitud andaba por 10 a la 6. Era alrededor de millones. Vean la idea, no es una medida concreta, pero ya cuando aplicamos el criterio de las cifras significativas, sí ya es otra cosa, ¿verdad? Donde estamos dándole tratamiento en la suma a los sumandos para que el resultado se acerque al valor verdadero, no se aleje. Porque no estamos sumando cantidades que no conocemos, por eso le aproximamos todo al que tiene menor orden de magnitud. Esa es la respuesta.